Hay momentos en la vida en los que creemos tenerlo todo bajo control, un trabajo estable, amigos leales, una pareja que parece amarnos sinceramente. Yo pensaba que vivía en uno de esos momentos, en un equilibrio casi perfecto. Sin embargo, basta un instante, una mirada fuera de lugar o una frase maldita, para que todo se derrumbe como un castillo de cartas. Lo que no sabía era que mi derrumbe sería lento, calculado, y que alguien ya lo había planeado mucho antes de que yo pudiera sospecharlo. Siempre pensé que el peligro tenía forma de extraños en callejones oscuros, de noticias lejanas que uno lee sin imaginar que le tocarán algún día. Jamás creí que el peligro podía habitar en sonrisas conocidas, en abrazos cálidos o en palabras de amor repetidas tantas veces que parecen reales. Él era mi refugio, mi confidente, la persona en la que más confiaba, y, sin saberlo, también mi mayor amenaza. La traición no siempre se siente como una puñalada directa, a veces es un susurro al oído, una verdad oculta detrás de gestos cotidianos, un juego de piezas que se mueven en silencio mientras tú vives convencida de que nada cambia. Lo peor es que, cuando empiezas a sospechar, ya es demasiado tarde. Las piezas han caído y tú estás en el centro del tablero. Así fue como todo comenzó para mí. Podría decir que mi historia empezó con una infidelidad, pero mentiría. Eso fue solo la fachada, la cortina que escondía un escenario mucho más oscuro, porque lo que descubrí detrás de esa aparente traición no era un simple engaño amoroso, era una red de secretos, amenazas y verdades prohibidas que habían tejido alrededor de mí mucho antes de que yo me diera cuenta. Hubo señales, por supuesto, pero eran tan sutiles que nunca las interpreté como advertencias. No presté atención a las llamadas que contestaba en otra habitación, a las ausencias repentinas o a las miradas que desviaba cuando le preguntaba algo. En ese momento, prefería aferrarme a la idea de que todo era normal, que la confianza era suficiente para silenciar mis dudas. No sabía que cada ausencia suya era una cita con el peligro, que cada excusa escondía un encuentro con personas que jamás hubiera querido conocer, y mucho menos podía imaginar que una de esas personas estaba más cerca de mí de lo que pensaba, observando, midiendo y esperando el momento exacto para entrar en mi vida con una sonrisa que parecía inofensiva. Esta es la historia de cómo el amor que creí mío me fue arrebatado, pero no por celos, no por capricho, sino por un propósito que nunca entendí hasta que fue demasiado tarde. Una historia en la que las verdades más oscuras se escondían detrás de las personas que más amaba, y donde cada paso que di me llevó más cerca de descubrir que, a veces, el enemigo no. Nunca imaginé que una simple tarde de domingo pudiera convertirse en el inicio de la peor pesadilla de mi vida. El sol caía suavemente por la ventana de mi habitación, y yo me encontraba escribiendo en mi diario, como lo hacía desde niña. Afuera, el mundo parecía calmo, pero en mi corazón había una inquietud que no sabía explicar. Él, mi novio, había salido temprano, diciendo que iría a visitar a un amigo enfermo. Yo le creí sin dudar, como siempre. ¿Por qué habría de mentirme? No había señales de traición, todavía. Recuerdo que, mientras preparaba un té, recibí una llamada de Clara, mi mejor amiga desde la infancia. Su voz sonaba extraña, como si intentara decirme algo pero no supiera por dónde empezar. Le pregunté varias veces si estaba bien, y ella solo respondió que necesitaba verme lo antes posible. Su urgencia me preocupó, así que acepté encontrarme con ella en nuestra cafetería habitual. No imaginaba que esa conversación cambiaría para siempre la forma en que veía el amor y la lealtad. El camino hacia la cafetería me pareció más largo de lo normal, quizás porque mi mente no dejaba de imaginar posibles razones para su tono de voz. Cuando llegué, la sexta sentada en una mesa del rincón, con las manos temblando alrededor de su taza de café, me sonrió débilmente, pero sus ojos no podían sostener mi mirada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que algo grave estaba a punto de salir de sus labios, algo que me heriría profundamente. Perdóname, fueron sus primeras palabras, y en ese instante, supe que lo que venía después no sería fácil de escuchar. Me habló de una fiesta a la que había asistido, hacía 2 noches, entre risas y música alta,
lo vio a él, mi novio, en compañía de una mujer que no era yo. Una mujer que se veía demasiado cómoda tomándolo del brazo. Según Clara, sus miradas y gestos eran inequívocos. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me negaba a creerlo. Le pedí a Clara que no siguiera, que seguramente todo era un malentendido. Ella insistió en que no era la primera vez que lo veía con esa mujer, pero que nunca había tenido el valor de contármelo antes. Mis manos sudaban, y sentía una presión en el pecho como si me faltara el aire. La traición de un novio era algo que dolía, pero que mi mejor amiga guardara silencio tanto tiempo. Eso era un dolor distinto, más profundo. Salí de la cafetería sin decir mucho más. Necesitaba pensar. Caminé sin rumbo, sintiendo que cada paso me alejaba de la persona que creía conocer. Me repetía que debía confrontarlo, pero una parte de mí aún quería creer en su inocencia. La imagen de esa mujer desconocida comenzó a instalarse en mi mente, y con ella, una mezcla peligrosa de celos, ira y tristeza. ¿Quién era? ¿Qué quería de él? ¿Y por qué él lo permitía? Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento que habíamos vivido juntos, buscando pistas, señales que hubiera pasado por alto. Recordé las veces que llegaba tarde, siempre con excusas vagas, los mensajes que respondía lejos de mí, o esas llamadas que decían no tener importancia. Todo empezaba a encajar, y eso me aterraba. Quizás, sin darme cuenta, había estado viviendo en una mentira. A la mañana siguiente, decidí que no podía quedarme con la duda. Le envié un mensaje preguntándole si podíamos vernos esa tarde. Me respondió casi de inmediato, con un claro, mi amor, que me sonó más frío de lo habitual. Sentí que mi mundo estaba a punto de desmoronarse, pero al mismo tiempo, una parte de mí quería aferrarse a cualquier explicación que me diera, aunque fuera débil o inventada. El resto del día fue una tortura. Cada vez que miraba el reloj, sentía que las agujas se movían más despacio. Imaginaba cómo sería el encuentro, qué palabras usaría para preguntarle sobre esa mujer, cómo reaccionaría él. Temía que lo negara todo, pero temía aún más que lo confirmara. Mi corazón estaba dividido entre el deseo de saber la verdad y el miedo a enfrentarla. Finalmente, la hora llegó. Lo sexta entrar al café, con esa sonrisa que antes me derretía y que ahora me parecía sospechosa. Traía una flor en la mano, como si presintiera que algo andaba mal. Nos sentamos, y lo observé en silencio unos segundos antes de atreverme a hablar. Mis manos estaban frías, y mi voz temblaba cuando le pregunté directamente quién era la mujer con la que lo habían visto. Su reacción fue extraña. En lugar de mostrarse sorprendido o indignado, me miró fijamente, como si estuviera calculando sus próximas palabras. Luego suspiró y dijo: no es lo que piensas, pero tampoco es algo que pueda explicarte fácilmente aquí. Mis dudas crecieron, pero lo más inquietante fue el brillo de preocupación que vi en sus ojos, como si detrás de todo hubiera algo mucho más grave que una simple infidelidad. Salimos del café y empezamos a caminar. Él me dijo que había algo que debía saber, algo que había ocultado todo este tiempo para protegerme. Su voz era seria, y sus manos, firmes. Me pidió que lo escuchara hasta el final antes de juzgarlo. En ese momento, no sabía qué estaba. Mientras caminábamos por la acera, sentía como mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. El aire de la tarde estaba frío, pero mi piel ardía de nerviosismo. Él no soltaba mi mano, como si temiera que en cualquier momento pudiera escapar. Sus pasos eran firmes, y su mirada estaba fija al frente. Yo quería gritarle que hablara de una vez, pero había algo en su expresión que me paralizaba. Era una mezcla de miedo y determinación, como si estuviera a punto de revelar algo que cambiaría todo para siempre. Me llevó hasta un pequeño parque, el mismo en el que tuvimos nuestra primera cita. El lugar estaba casi vacío, y las farolas comenzaban a encenderse, iluminando con una luz tenue los senderos húmedos por la llovizna. Nos sentamos en un banco apartado, lejos de cualquier oído curioso. Él respiró hondo, y por un momento pensé que se arrepentiría de hablar. Sus manos jugaban con las mías, pero sus ojos
Sus ojos parecían perdidos en un recuerdo oscuro. Antes de que me juzgues, necesito que entiendas que no todo es lo que parece, comenzó, con voz grave. Me dijo que la mujer que Clara había visto no era una desconocida cualquiera, su nombre era Valeria, y había aparecido en su vida mucho antes de conocerme. No era una exnovia, ni una amiga, sino alguien que, según él, formaba parte de un pasado del que intentaba escapar. Yo lo miraba sin entender, tratando de unir piezas que no encajaban. Me contó que Valeria no solo sabía cosas de él, sino que también conocía detalles íntimos de su familia, secretos que, de salir a la luz, podrían destruir no solo su reputación, sino también la vida de quienes amaba. Su voz temblaba ligeramente al pronunciar cada palabra, y por primera vez, vi un destello de vulnerabilidad en él. No estaba defendiendo una traición amorosa, estaba confesando algo mucho más grande. Le pregunté directamente si estaba en peligro, y su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Miró hacia el suelo, y en un susurro casi inaudible dijo que sí, que desde hace meses vivía bajo una presión constante, recibiendo amenazas veladas y encontrándose con Valeria solo para evitar que todo explotara. Sentí un escalofrío recorrerme al pensar que, quizá, sin saberlo, yo también estaba dentro de ese peligro. Quise saber, porque nunca me lo había contado antes. Me dijo que pensaba que podía resolverlo solo, sin involucrarme, que su intención era protegerme, mantenerme al margen de algo que él describía como un mundo del que no se sale fácilmente. Esas palabras se clavaron en mi mente, repitiéndose una y otra vez. No estaba segura de si me hablaba de un problema legal, de algo criminal, o de una amenaza más personal. Mientras hablaba, observaba constantemente a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Sus manos estaban tensas, y en más de una ocasión interrumpió su relato para asegurarse de que nadie nos seguía. El ambiente del parque, con las hojas cayendo y el murmullo lejano de la ciudad, se volvió sofocante. Yo solo quería respuestas claras, pero sentía que cada palabra suya abría nuevas incógnitas. Finalmente, me dijo algo que me dejó helada. Valeria no es quien dice ser, y tampoco yo lo soy. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, como si el suelo bajo mis pies se hubiera vuelto inestable. Intenté que me explicara qué significaba eso, pero él insistió en que todavía no era el momento para revelarlo todo, que primero tenía que mostrarme una prueba, algo que guardaba en un lugar seguro. Me pidió que lo acompañara al día siguiente a un sitio fuera de la ciudad, donde podría mostrarme todo sin riesgo. Yo dudé, pensando en si realmente debía seguirle el juego o si lo más sensato sería alejarme de él. Sin embargo, la curiosidad y el miedo a partes iguales me empujaban a aceptar. Mi voz apenas salió como un susurro cuando le dije que sí. Antes de despedirnos, me abrazó con una fuerza que no reconocía. No era el abrazo de un hombre enamorado, sino el de alguien que sabe que el tiempo se está acabando. Me pidió que no le contara nada a nadie, ni siquiera a Clara. Por tu seguridad, repitió, y en ese momento entendí que lo que estaba a punto de descubrir podría ser tan peligroso como devastador. Esa noche, mientras intentaba dormir, repasaba cada palabra, cada gesto, cada pausa en su voz. Había algo que me decía que, una vez que cruzara esa línea y conociera la verdad, ya no habría vuelta atrás. Y lo más inquietante de todo era que, pese al miedo, quería saberlo todo. El amanecer llegó con un cielo gris y pesado, como si el mundo supiera que ese día sería decisivo. Me levanté con una mezcla de ansiedad y determinación. Hoy iría con él a descubrir el secreto que había ocultado tanto tiempo, sin imaginar que lo que estaba por ver cambiaría para siempre, la forma en que entendía su vida, y la mía. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño. No recibí su habitual mensaje de buenos días, solo una breve notificación en mi teléfono: te paso a buscar a las 10. No olvides lo que hablamos. Esa frase resonó en mi mente como una advertencia. Me vestí sin saber si debía elegir algo cómodo o algo que me diera confianza, como si la ropa pudiera protegerme de lo que estaba por venir. Mis manos temblaban mientras cerraba la cremallera de mi bolso,
llevando solo lo esencial. A las 10 en punto, lo Sexta estacionar frente a mi casa. El motor de su coche estaba encendido, y sus ojos evitaban el contacto directo conmigo. Subí al asiento del copiloto, y durante varios minutos, ninguno de los dos dijo una palabra. El silencio era tan denso que podía escuchar el ritmo acelerado de mi corazón. Miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad quedaba atrás, reemplazada por carreteras solitarias y campos interminables. El paisaje cambiaba a medida que nos adentrábamos más en la zona rural. Casas antiguas, cercas de madera y caminos de tierra aparecían a los costados. El cielo seguía nublado, proyectando una luz opaca que hacía todo parecer más frío y distante. Intenté romper el silencio con una pregunta sencilla: ¿a dónde vamos exactamente? Él solo respondió: a un lugar donde todo tendrá sentido, o dejará de tenerlo para siempre. A medida que avanzábamos, noté que revisaba el espejo retrovisor con frecuencia, como si temiera que alguien nos siguiera. Eso me puso aún más nerviosa. El aire dentro del coche se volvía pesado, cargado de una tensión invisible. Me preguntaba si estaba cometiendo un error al seguirlo, si tal vez me estaba dejando arrastrar hacia algo de lo que no podría salir. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Después de casi una hora de viaje, entramos en un camino estrecho rodeado de árboles altos que parecían cerrarse sobre nosotros. La luz del sol apenas se filtraba entre las ramas, y el sonido de las llantas sobre la grava rompía el silencio. Sentí que estábamos entrando en un mundo aparte, desconectado de todo lo que conocía. Él no dejaba de mirar hacia adelante, con una concentración inquietante. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser una antigua casa de campo abandonada. La pintura estaba descascarada, las ventanas cubiertas de polvo y algunas tablas rotas dejaban ver el interior oscuro. El lugar parecía olvidado por el tiempo, pero había algo en su mirada que me decía que aquí estaba la clave de todo. Apagó el motor y respiró hondo antes de hablar. Aquí es donde empezó todo. Me quedé de pie frente a la casa, sintiendo que el viento helado me atravesaba la piel. Pregunté qué tenía de especial ese lugar, pero en lugar de responder, él sacó un manojo de llaves oxidadas de su bolsillo. El sonido metálico me erizó la piel. Caminó hacia la puerta principal y la abrió con un chirrido que parecía un lamento. El olor a humedad y madera vieja me golpeó de inmediato. Dentro, el ambiente era aún más inquietante. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, algunas en blanco y negro, otras amarillentas por el paso de los años. Todas mostraban personas que no reconocía, hasta que sexta una imagen que me dejó helada. Él, mucho más joven, junto a una mujer que no era Valeria, ni yo. La sonrisa en su rostro era distinta, como si fuera otra persona. Intenté preguntarle quién era esa mujer, pero me pidió que esperara. Caminó hacia un armario viejo en la esquina, y tras un esfuerzo, lo abrió revelando una caja de madera, cerrada con un candado. El sonido de la llave entrando en la cerradura resonó en el silencio como un trueno. Aquí está la verdad, dijo, mirándome a los ojos con una mezcla de miedo y alivio. Cuando levantó la tapa, lo primero que vi fueron documentos y cartas, todas cuidadosamente ordenadas. Había pasaportes con distintos nombres, incluyendo el suyo, pero con fechas y fotos que no coincidían con la persona que yo conocía. También había billetes de avión, contratos y un sobresellado con cera roja. Mi respiración se volvió agitada y supe que estaba entrando en un terreno del que sería imposible salir sin consecuencias. Él tomó el sobresellado y lo colocó en mis manos. No lo abras aquí, necesito que lo leas cuando estemos lejos de este lugar, me dijo con voz grave. Sentí un peso enorme en el pecho, como si estuviera sosteniendo no solo un pedazo de papel, sino el destino de ambos. Quise insistir en abrirlo de inmediato, pero su mirada me hizo entender que era mejor obedecer. Salimos de la casa sin decir una palabra. Mientras caminábamos hacia el coche, tuve la sensación de que nos observaban desde el bosque que rodeaba la propiedad. Un escalofrío me recorrió la espalda, y antes de entrar al vehículo, miré hacia los árboles. Juraría que sexta una silueta moviéndose entre las sombras.
No sabía si era mi imaginación o una advertencia silenciosa de que la historia recién comenzaba. El motor rugió cuando él giró la llave, pero el sonido no me dio tranquilidad. Aún podía sentir la mirada invisible desde el bosque, como si algo o alguien hubiera estado observando cada uno de nuestros movimientos dentro de la casa. Mis manos apretaban el sobresellado que me había dado, y aunque estaba cerrada con cera, me parecía que su contenido ardía entre mis dedos. Él mantenía los ojos en la carretera, pero su mandíbula estaba tensa, como si también hubiera percibido esa presencia. Mientras avanzábamos por el camino de grava, no pude evitar girarme para mirar por la ventana trasera. Entre los árboles, creí distinguir de nuevo esa figura, alta y quieta, como una sombra que se negaba a desaparecer. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y me apresuré a volver la vista al frente. No quería asustarlo, pero sentía que no estábamos solos. Quizá Valeria no era la única que conocía sus secretos. La carretera de vuelta parecía más larga, y el cielo, cada vez más oscuro, añadía un aire de amenaza al viaje. Él encendió la radio, no para escuchar música, sino como si quisiera llenar el silencio con algo que ahuyentara sus pensamientos. Cada tanto, miraba el retrovisor, confirmando que no había ningún coche siguiéndonos. Sin embargo, yo sabía que no todas las amenazas usan asfalto para acercarse. A medio camino, hizo un giro inesperado hacia una carretera secundaria. Le pregunté por qué no regresábamos por la misma ruta, y me dijo que necesitaba asegurarse de que no nos seguían. Su voz era firme, pero en sus ojos había una chispa de inquietud que no me dejaba tranquila. El sobre en mis manos pesaba más que nunca, como si la verdad que contenía estuviera presionando contra mi piel. Pasamos por un pequeño pueblo casi desierto. Las ventanas de las casas estaban cerradas, y solo un par de farolas parpadeaban débilmente. La escena me recordaba a esas películas donde el peligro no está en lo que ves, sino en lo que no ves. Me di cuenta de que apretaba los dientes, como si eso pudiera detener el miedo que crecía dentro de mí. Él no hablaba, y yo tampoco sabía qué preguntar sin arriesgarme a escuchar respuestas que no estaba lista para enfrentar. De pronto, una camioneta oxidada salió de una calle lateral y comenzó a seguirnos. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando doblamos en dos calles diferentes y el vehículo repitió cada movimiento, supe que algo no estaba bien. Él lo notó también. Sus manos se aferraron al volante y aumentó la velocidad, sin mirar en mi dirección. El ambiente dentro del coche se volvió irrespirable. Intenté ver quién conducía, pero la luz tenue y la distancia no me lo permitían. Sentí un nudo en el estómago. Tal vez eran simples desconocidos, o tal vez tenían algo que ver con el secreto que él me estaba ocultando. Me di cuenta de que mi respiración se aceleraba y mis dedos comenzaban a temblar. Él, en cambio, parecía decidido a no detenerse por nada. Aceleró hasta que dejamos atrás el pueblo y nos internamos nuevamente en una carretera rodeada de bosque. La camioneta aún estaba detrás, pero mantenía cierta distancia, como si quisiera asegurarse de que no la perdiéramos de vista. Era una persecución silenciosa, sin luces largas, sin bocinas, solo la sensación de que estábamos siendo empujados hacia un lugar que no habíamos elegido. Entonces, sin previo aviso, él apagó las luces del coche y giró bruscamente hacia un sendero apenas visible. El vehículo se sacudió al pasar sobre raíces y piedras, y yo me aferré al asiento para no perder el equilibrio. La oscuridad nos envolvía, y el sonido del motor parecía demasiado alto en medio de ese silencio abrumador. Sabía que se estaba arriesgando, pero no sexta otra opción. Nos detuvimos en lo profundo del bosque, con el motor apagado y las luces fuera. Podía escuchar mi propio corazón en los oídos, junto con el crujido de ramas a lo lejos. Él me indicó que no hiciera ruido, que esperáramos a ver si la camioneta pasaba de largo. Mis manos seguían aferradas al sobre, como si fuera lo único que me mantenía conectada a la realidad. Después de unos minutos que parecieron eternos, vimos cómo las luces de la camioneta pasaban por la carretera principal, alejándose lentamente. Él soltó un suspiro, pero no sonaba aliviado. «Esto cambia todo»,
murmuró, sin mirarme. Sentí que el aire se volvía aún más denso. No sabía si estaba más cerca de conocer la verdad o de adentrarme en algo que podría destruirnos. Encendió el coche de nuevo, pero en lugar de regresar a casa, tomó otro camino, aún más alejado de la ciudad. Ahora tenemos que ir a un lugar donde nadie nos encuentre, dijo, y su tono no admitía discusión. Miré por última vez el sobresellado y comprendí que su contenido era la llave, y, quizá, también la condena. La carretera se volvió más estrecha a medida que avanzábamos, como si nos estuviera guiando hacia un punto sin retorno. Los árboles formaban un túnel natural sobre nuestras cabezas, filtrando la poca luz que quedaba del atardecer. Yo mantenía el sobre contra mi pecho, como si fuera un amuleto o un escudo. Él conducía con una calma tensa, revisando de vez en cuando el retrovisor, aunque ya no había rastro de la camioneta que nos siguió. El silencio entre nosotros se había vuelto espeso, casi insoportable. Tras casi una hora más de viaje, llegamos a una cabaña escondida entre la vegetación. No había caminos marcados, solo un sendero de tierra que parecía poco transitado. El lugar tenía un aspecto antiguo pero sólido, con paredes de madera oscura y un techo cubierto de hojas secas. No había luz eléctrica, solo un viejo farol colgado en el porche. Él estacionó el coche a un lado y me hizo una señal para que bajara. El aire allí era diferente, más frío y húmedo, con un silencio roto únicamente por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Me miró con seriedad antes de abrir la puerta, como si quisiera asegurarse de que estaba preparada. Dentro, la cabaña era pequeña, pero estaba llena de objetos antiguos, mapas, cuadernos, fotografías y una vieja máquina de escribir cubierta de polvo. Todo parecía detenido en el tiempo. Encendió el farol y lo colocó sobre la mesa principal. La luz cálida proyectaba sombras alargadas en las paredes, dándole al lugar un aire misterioso. Me pidió que me sentara y dejó frente a mí una caja, metálica oxidada, más pequeña que la que vimos en la casa anterior. La abrió con cuidado y dentro había más documentos, recortes de periódico y varias llaves. Todo está conectado, dijo, y su voz sonaba más como una advertencia que como una explicación. Me señaló una carpeta negra y me indicó que la abriera. Dentro había fotos de personas desconocidas, pero lo inquietante era que muchas estaban marcadas con una décima roja sobre el rostro. Entre ellas, reconocí a Valeria. Mi respiración se aceleró y sentí un cosquilleo frío en la nuca. Le pregunté por qué estaban marcadas así, y él, sin mirarme, respondió, porque todas ellas están muertas, o deberían estarlo. Mis manos comenzaron a temblar. No sabía si estaba frente a una historia de crimen, venganza o algo mucho más oscuro. Él continuó revisando los documentos como si buscara algo específico, mientras yo intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. El silencio solo era interrumpido por el crujir de la madera bajo nuestros pies cada vez que alguno se movía. Finalmente, encontró un sobre amarillo dentro de la caja y lo colocó junto al mío, el que había guardado todo el tiempo. Estos dos forman parte de la misma verdad, dijo. Me explicó que lo que había dentro podía poner en riesgo no solo nuestras vidas, sino también las de otras personas. Me pidió que, si decidía abrirlo, estuviera preparada para no poder volver atrás. Quise abrirlo en ese momento, pero él insistió en que primero tenía que mostrarme algo más. Caminó hacia una pequeña puerta al fondo de la cabaña y encendió otra luz, revelando una habitación estrecha con estanterías llenas de cajas etiquetadas con números y fechas. En una esquina, había una mesa con un mapa enorme extendido, lleno de marcas y anotaciones. Me acerqué para verlo mejor, y noté que muchas de las marcas estaban sobre ciudades y pueblos pequeños, algunos cercanos a donde vivíamos. Había líneas que conectaban esos puntos, formando una red extraña. Pregunté qué significaban, y él, con un suspiro, dijo: son lugares donde desaparecieron personas, y todos están conectados a Valeria. El peso de sus palabras me dejó sin aliento. Miré de nuevo las fotografías marcadas con la décima roja y sentí un nudo en el estómago. Él me tomó de la mano y me dijo que había algo más,
algo que no estaba en ningún documento, pero que había visto con sus propios ojos. Me miró fijamente, y pude notar que le costaba encontrar las palabras adecuadas. Antes de conocerte, yo formaba parte de esto, confesó finalmente. Su voz era baja, como si le hablara al vacío más que a mí. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas, pero solo una me golpeaba con fuerza. ¿Quién era realmente el hombre que creía conocer? El farol titiló en ese instante, como si incluso la luz dudara en permanecer allí, y supe que lo que estaba por contarme no sería fácil de escuchar. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable. Antes de conocerte, yo formaba parte de esto. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, como si el aire en la cabaña se hubiera vuelto más pesado. Mis dedos aferraban con fuerza el borde de la mesa mientras buscaba el valor para pedirle que explicara. Él no apartaba la vista del mapa lleno de marcas, como si estuviera atrapado en recuerdos que lo perseguían. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración, acelerada. Finalmente, se sentó frente a mí y comenzó a hablar, con una voz más grave de lo habitual. Me contó que, años atrás, había sido reclutado por un grupo que operaba en las sombras, sin nombre oficial, pero con conexiones en lugares que él jamás imaginó. El trabajo consistía en obtener información, vigilar personas y, en ocasiones, hacerlas desaparecer. No era un asesino, aclaró, pero sabía exactamente lo que sucedía después. Sus ojos no mostraban orgullo ni arrepentimiento, solo un cansancio profundo. Me dijo que Valeria había sido su contacto principal, la persona que lo entrenó y lo introdujo en ese mundo. Según él, ella era inteligente, peligrosa y absolutamente impredecible. Tenía una habilidad inquietante para manipular a la gente, para ganarse su confianza antes de usarla en su contra. Durante un tiempo, él pensó que podía controlarla, hasta que descubrió que, en realidad, siempre había estado un paso adelante de todos. Escuchar su relato me provocaba una mezcla de miedo y confusión. No podía imaginar al hombre con él, que había compartido tantos momentos siendo parte de algo tan oscuro. Cada palabra suya derribaba una pieza más de la imagen que yo tenía de él, y sin embargo, había algo en su tono que me hacía sentir que no estaba mintiendo, que lo que me estaba contando era apenas la superficie de algo mucho más profundo. Me confesó que decidió salirse de ese mundo cuando un encargo salió terriblemente mal. Una persona inocente, que no tenía nada que ver con el objetivo real, terminó muerta. Esa fue la línea que no pudo cruzar sin destruirse por dentro. Desde entonces, había intentado cortar todo lazo con Valeria y con la organización, pero ella no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Valeria, según él, había acumulado pruebas de su pasado y lo mantenía bajo amenaza constante. Si no seguía algunas de sus órdenes, lo expondría y con ello arruinaría su vida y la de su familia. Cada encuentro con ella era un recordatorio de que su libertad pendía de un hilo. Por eso me viste con ella, explicó, no porque la quiera, sino porque no tengo elección. Mis manos sudaban, y un frío extraño me recorría la espalda. No sabía si creerle por completo, pero algo en su mirada, una mezcla de culpa y desesperación, me decía que al menos una parte de su historia era cierta. Le pregunté por qué me estaba contando todo ahora, y su respuesta fue tan inquietante como todo lo demás: porque ya no puedo protegerte si no sabes la verdad. Sarah levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, como si las paredes fueran demasiado estrechas para su agitación. Me habló de cómo las desapariciones que había marcado en el mapa estaban relacionadas con trabajos que él mismo había ayudado a planear. Algunos casos eran recientes, otros databan de más de una década, y Valeria estaba vinculada en todos ellos, ya sea directa o indirectamente. Yo apenas podía procesar todo. Tenía la sensación de que, al escuchar su confesión, me había convertido automáticamente en parte de ese peligro. El sobre que todavía guardaba seguía cerrado, pero ahora sentía que su contenido podía confirmar cada palabra o destruirlo todo. Le pregunté qué había dentro y por qué no podía verlo todavía, pero él negó con la cabeza. Porque una vez que lo abras,
Ya no habrá vuelta atrás, dijo con un tono que heló mi sangre. Me pidió que confiara en él un poco más, que esperara hasta estar en un lugar aún más seguro. Sin embargo, su idea de seguridad y la mía parecían mundos distintos. Yo no sabía si estaba huyendo de un peligro real, o de sus propios fantasmas. En ese momento, un golpe seco contra la puerta de la cabaña nos hizo saltar a ambos. El sonido retumbó en el silencio como un trueno, seguido de otro golpe más fuerte. Él me hizo una señal para que no hablara, apagó el farol y caminó lentamente hacia la entrada, con una mano oculta en el bolsillo. Yo me quedé inmóvil, con el corazón desbocado, sin saber si lo que estaba a punto de entrar por esa puerta era peor que todo lo que me había contado. El golpe contra la puerta volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si quien estuviera afuera no tuviera intención de esperar una respuesta. Mi respiración se aceleró, y el sobre en mis manos se humedecía por el sudor. Él se acercó lentamente, sus pasos apenas crujían sobre la madera. Con la otra mano, abrió un cajón junto a la entrada y sacó una pistola que me hizo entender que aquello no era una visita casual. El silencio se volvió insoportable. A través de una rendija en la puerta, miró hacia afuera sin abrir del todo. Pude ver cómo su postura se tensaba. Volvió hacia mí y susurró: «No digas nada, y no te muevas». Su tono no admitía discusión. Me quedé inmóvil, pero mi mente corría en mil direcciones, tratando de adivinar quién podía habernos encontrado en un lugar tan aislado. Cada segundo se sentía como un minuto entero. El tercer golpe fue más violento, y esta vez acompañado por una voz femenina que pronunció su nombre con un tono frío y calculado: «Sé que estás ahí, ábreme la puerta». Reconocí de inmediato esa voz, aunque nunca la había escuchado en persona. «Valeria». El aire se me escapó de los pulmones, y sentí que todo mi cuerpo se encogía. Él cerró los ojos un instante, como si estuviera maldiciendo internamente que ese momento hubiera llegado. No abrió de inmediato, en cambio, retrocedió un paso, como evaluando sus opciones. La voz volvió a sonar, más insistente: «Tienes algo que me pertenece, y si no lo entregas ahora, entraré por la fuerza». Mis dedos se aferraron al sobre, preguntándome si se refería a eso. Él me miró fijamente, y en un gesto rápido me indicó que lo escondiera. Lo guardé bajo mi chaqueta, sintiendo su peso como un latido contra mi piel. Finalmente, abrió la puerta apenas lo suficiente para verla. Valeria estaba allí, con un impermeable negro que brillaba bajo la llovizna, su cabello recogido y una expresión que mezclaba arrogancia y amenaza. No entró de inmediato, pero su presencia llenaba el espacio como si las paredes se encogieran. Sus ojos se movieron de él a mí, y una media sonrisa se dibujó en su rostro, como si supiera exactamente quién era yo. «Así que ella es la razón por la que no respondes a mis llamadas», dijo con un tono burlón. No esperó su respuesta, simplemente dio un paso hacia adentro. Él se interpuso, bloqueando el paso, pero no parecía seguro de poder detenerla. La tensión era tan densa que sentía que en cualquier momento podía estallar en violencia. Yo me mantuve en mi lugar, intentando parecer tranquila, aunque por dentro estaba al borde del pánico. Valeria comenzó a caminar alrededor de la sala, observando cada objeto con un interés calculado. Se detuvo frente a la mesa donde estaba la carpeta negra y pasó los dedos sobre ella, como quien acaricia algo que le pertenece. «Sabes que no puedes quedarte con esto», dijo, sin mirarlo. Él respondió con un tono bajo pero firme: «Ya no sigues dando las órdenes». La frase provocó una chispa peligrosa en los ojos de ella. De repente, Valeria se volvió hacia mí. Sus pasos eran lentos, pero su mirada estaba fija en mi rostro, como si quisiera leerme. «Ella no tiene idea de lo que está haciendo aquí, ¿verdad?», preguntó, aunque en realidad no esperaba una respuesta. Me sentí desnuda bajo esa mirada, vulnerable y expuesta. Intenté no apartar los ojos, pero su intensidad me obligó a bajar la vista. El ambiente se volvió irrespirable. Él dio un paso adelante, colocándose entre nosotras. «Te dije que esto terminó», repitió, esta vez, con un filo en la voz que no le había escuchado antes. Valeria sonrió,
pero no era una sonrisa amigable, era la de alguien que sabe que todavía tiene cartas que jugar. Entonces prepárate para las consecuencias, dijo, y comenzó a caminar hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y giró apenas el rostro para decir algo que heló mi sangre: no eres el único que sabe guardar secretos. Cerró la puerta con un golpe seco y sus pasos se perdieron en la noche. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que acababa de pasar, pero sabía que aquello no había terminado, apenas comenzaba. Él guardó la pistola y se dejó caer en una silla, como si todo el peso de los últimos años lo hubiera golpeado de golpe. Yo me acerqué lentamente, todavía con el sobre bajo mi chaqueta, y le pregunté qué quería decir con esas últimas palabras. Su respuesta fue un susurro cargado de preocupación: significa que ahora estamos en una carrera contra el tiempo, y que ella no dudará en hacer lo que sea para ganar. El silencio que quedó después de la partida de Valeria era tan denso que podía escucharse el crujir de la madera bajo el peso de nuestros pasos. Él permanecía sentado, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Yo, en cambio, sentía que cada fibra de mi cuerpo me pedía moverme, hacer algo, huir. Sin embargo, no sabía hacia dónde ni de qué exactamente. Lo único que tenía claro era que Valeria no hablaba en vano. Le pedí que me explicara qué significaba estar en una carrera contra el tiempo. Alzó la vista hacia mí y su expresión era más sombría que nunca. Significa que lo que tienes en ese sobre ya no es solo peligroso, ahora es una amenaza para ella, y si Valeria siente que está perdiendo el control, se volverá impredecible. Sus palabras eran un golpe de realidad. Ese sobre, que aún no había abierto, se estaba convirtiendo en el centro de un juego mortal. Se levantó de golpe y comenzó a guardar algunos documentos y llaves en una mochila. Me pidió que recogiera mis cosas y que no dejara nada atrás. No sabía a dónde iríamos, pero su urgencia me hizo obedecer sin cuestionar demasiado. Mientras metía mis pocas pertenencias en mi bolso, sentí que mis manos temblaban. No era miedo únicamente, era la certeza de que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Al salir de la cabaña, la noche era más oscura que antes. Las nubes cubrían la luna, y la humedad en el aire hacía que cada respiración fuera pesada. Él me guió por un sendero estrecho, lejos del coche. Le pregunté por qué no lo usábamos, y me explicó que Valeria podría haber puesto un rastreador. Esa idea me hizo sentir un escalofrío. Todo lo que antes consideraba paranoia comenzaba a parecer simple precaución. Avanzamos entre los árboles, iluminando el camino solo con una linterna pequeña. El silencio del bosque era inquietante, interrumpido apenas por el crujir de las hojas bajo nuestros pasos. Cada sombra parecía moverse, cada rama que se quebraba a lo lejos me hacía girar la cabeza. Él no decía una palabra, concentrado en avanzar, pero su respiración agitada delataba que también sentía la presión del momento. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un viejo galpón abandonado. La puerta estaba asegurada con un candado oxidado, que abrió con una llave que llevaba en el bolsillo. Dentro, el lugar estaba lleno de cajas, herramientas y una mesa cubierta de mapas y documentos. Me indicó que cerrara la puerta por dentro, y que no encendiera ninguna luz que pudiera verse desde afuera. Se sentó frente a mí y apoyó las manos sobre la mesa. Aquí, por fin, podemos abrirlo, dijo señalando el sobre que yo todavía llevaba bajo la chaqueta. Mi corazón se aceleró al tenerlo de nuevo frente a mí. Lo coloqué sobre la mesa y acaricié el sello de cera roja. Sentía que romperlo era como cruzar una línea invisible, y que al otro lado solo habría peligro. Antes de que pudiera decidirme, él sacó una pequeña navaja y cortó el sello con un movimiento preciso. Abrió el sobre y volcó su contenido sobre la mesa. Había fotografías, copias de documentos, nombres y fechas. Algunas de las imágenes mostraban a personas en lugares oscuros, vigiladas, como si hubieran sido seguidas durante semanas. Entre esas fotos, reconocí a Valeria, y para mi horror, también me vi a mí misma. La imagen me mostraba caminando por la calle, tomada desde la distancia, sin que yo me diera cuenta. El frío me recorrió desde la nuca hasta los pies.
¿Desde cuándo? Balbuceé, pero no pude terminar la frase. Él cerró los ojos un instante antes de responder. Desde antes de que nos conociéramos oficialmente, sentí como si me hubieran arrancado el aire de golpe. Quise saber por qué yo estaba en ese sobre. Su respuesta fue aún más desconcertante, porque desde el principio, Valeria quiso que yo te encontrara, y nunca entendí por qué. Esa frase me perforó la mente. ¿Acaso todo lo que había vivido con él había sido manipulado? Cada encuentro, cada palabra, cada momento planeado por alguien más. Me quedé mirando las fotos, sintiendo que mi vida entera se había convertido en un tablero de ajedrez donde yo no era más que una pieza. Y si Valeria había sido quien me colocó allí, significaba que mis próximos movimientos ya estaban escritos, y que la única forma de sobrevivir sería romper las reglas. No podía apartar la vista de aquellas fotografías. Verme allí, capturada desde ángulos que yo no recordaba, en días y lugares que creía cotidianos, me producía una sensación de desnudez absoluta. Cada imagen era una prueba de que mi vida había estado bajo un ojo vigilante mucho antes de que yo tuviera idea de lo que estaba ocurriendo. Me sentía invadida, manipulada, y una parte de mí comenzaba a temer que todo lo que había vivido con él estuviera manchado por esa sombra. Él me observaba en silencio, como si supiera que cualquier palabra podía romper algo irreparable entre nosotros. Finalmente, se inclinó hacia adelante y dijo: «No sabía que esto llegaría tan lejos. Creí que podía protegerte sin que lo supieras, pero estaba equivocado». Quise creerle, pero una voz en mi interior me decía que, de algún modo, él también había jugado su parte en este plan. Y si era así, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ocultarlo? Revolví el resto de los documentos, buscando más pistas. Encontré un listado de nombres, algunos tachados y otros subrayados. Entre ellos, el mío estaba marcado con tinta roja. A un costado, había una fecha, el mismo día en que lo conocí por primera vez. Sentí que el corazón me daba un vuelco. No había sido un encuentro casual, todo había sido orquestado. Valeria me había puesto en su camino por una razón que aún desconocía. Le exigí que me dijera la verdad completa. Sus manos se tensaron y apartó la mirada antes de responder. Valeria quería acercarse a ti, pero no directamente. Yo debía ganarme tu confianza, saber todo de ti, y después, entregarte. La palabra entregarte resonó en mi mente como un eco sin fin. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Yo era un objetivo? ¿Para qué? El dolor se mezcló con una ira profunda. Me levanté de la silla, incapaz de seguir mirándolo sin sentir que la traición me asfixiaba. ¿Y pensabas decirme esto cuando? Cuando ya no tuviera salida. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. Él se levantó también, intentando acercarse, pero retrocedí instintivamente. Sentía que cualquier contacto en ese momento sería una invasión más. Él intentó explicarse, asegurando que, en cuanto me conoció, decidió romper con el plan de Valeria. Dijo que eso fue lo que realmente desencadenó su persecución, que por eso había empezado a recibir amenazas. Sin embargo, sus palabras se sentían vacías. El problema no era solo lo que Valeria quería, sino lo que él había aceptado hacer antes de cambiar de opinión. La tensión en el galpón se volvió insoportable. Afuera, el viento golpeaba las paredes de madera, y el sonido de una rama quebrándose me hizo girar la cabeza hacia la puerta. Él lo notó también y se acercó lentamente a la ventana. Entre las sombras del bosque, una figura estaba quieta, observándonos. No pude distinguir su rostro, pero la postura erguida y la calma con la que permanecía allí me hicieron pensar que no era la primera vez que nos encontraba. Sin apartar la vista de la figura, él me dijo en voz baja: «Tenemos que salir ahora». Yo todavía tenía el sobre vacío entre las manos, pero los documentos estaban guardados en su mochila. No sabía si huir era lo correcto, pero entendía que quedarnos allí significaba que esa figura, quienquiera que fuera, tenía la ventaja. Sentía que ya estábamos un paso detrás en un juego que no comprendía del todo. Recogimos lo poco que habíamos sacado y apagamos la linterna. La puerta se abrió con un leve chirrido,
y el frío de la noche nos envolvió de inmediato. No vimos a nadie frente a nosotros, pero eso no me tranquilizó. Él me tomó del brazo y me guió hacia un sendero lateral, evitando el camino principal. Cada paso parecía llevarnos más adentro de la oscuridad. El bosque estaba en silencio, salvo por nuestros pasos y el sonido lejano del viento. Sin embargo, tenía la sensación de que alguien nos seguía, manteniendo la distancia. Me giré varias veces, pero no sexta nada. Aún así, la presión en mi pecho crecía, como si una presencia invisible se aferrara a mí. Él caminaba rápido, sin mirar atrás, como si supiera que detenerse sería un error fatal. Después de varios minutos, la espesura del bosque se abrió y encontramos un pequeño claro. Allí, bajo la luz tenue de la luna que por fin se asomaba entre las nubes, él se detuvo y me miró con una intensidad que me desarmó. Si quieres salir viva de esto, tienes que decidir ahora si confías en mí o si seguimos caminos separados. Y en ese instante, supe que cualquier decisión que tomara marcaría el resto de mi vida. El claro estaba envuelto en una luz plateada que hacía brillar la humedad en las hojas y en la hierba. Su pregunta quedó flotando en el aire, como si incluso el viento esperara mi respuesta. Sentí el impulso de gritarle que no confiaba en él, que todo había sido una mentira desde el principio. Pero otra parte de mí, la que conocía su mirada cuando estaba en silencio, me decía que tal vez estaba diciendo la verdad, y que apartarme de él me dejaría a merced de Valeria. Respiré hondo antes de responder. No sé si puedo confiar en ti, pero sé que no puedo enfrentarme a esto sola. Mis palabras no eran un perdón, sino un pacto temporal. Vi un destello de alivio en sus ojos, aunque enseguida lo reemplazó con una seriedad cortante. Entonces, a partir de ahora, no habrá más secretos entre nosotros, ni uno solo. No supe si esa promesa llegaba tarde, pero asentí. Se acercó y me tendió la mano para ayudarme a caminar. El frío de sus dedos me recordó que ambos estábamos agotados y tensos, que no éramos invencibles. Avanzamos por el claro hasta encontrar un sendero que descendía hacia un arroyo. El agua corría con un murmullo constante, casi relajante, pero en ese momento cada sonido era una advertencia. La sensación de estar vigilados no nos abandonaba. Mientras seguíamos el curso del arroyo, él comenzó a hablar en voz baja. Me dijo que si Valeria había aparecido tan rápido en la cabaña, significaba que tenía informantes o acceso a tecnología para rastrearnos. Eso limitaba nuestras opciones. Necesitamos un lugar donde ella no tenga ojos ni oídos, dijo, pero en su tono había una duda que me inquietaba. No estaba seguro de que ese lugar existiera. El bosque se hacía más denso a medida que avanzábamos. Las ramas se enredaban sobre nuestras cabezas, y el suelo húmedo dificultaba cada paso. De vez en cuando, él se detenía y escuchaba, como si estuviera tratando de captar un sonido específico. Yo también paraba, pero lo único que oía era el latido de mi propio corazón golpeando en mis oídos. Llegamos a una zona donde el arroyo se ensanchaba y formaba una pequeña laguna. Allí, bajo una roca cubierta de musgo, él sacó una bolsa sellada que parecía haber estado escondida mucho tiempo. La abrió y sacó un teléfono viejo, un cuaderno y un pequeño dispositivo metálico que no reconocí. Esto es lo único que Valeria no sabe que todavía tengo, dijo, y me pidió que lo guardara yo misma. El cuaderno estaba lleno de anotaciones codificadas y símbolos que no entendía. Él aseguró que allí estaba el verdadero motivo por el cual Valeria me había puesto en su camino, pero se negó a explicarlo en ese momento. Según él, necesitábamos primero llegar a un lugar seguro antes de abrirlo. Esa constante de esperar para saber comenzaba a desgastarme, pero entendía que presionarlo en ese instante solo aumentaría el riesgo. Decidimos descansar unos minutos junto a la laguna. El reflejo de la luna en el agua creaba figuras que parecían moverse, y no estaba segura de si era un efecto óptico o algo más. Él me entregó un poco de agua y me dijo que, si algo pasaba, debía correr hacia el norte siguiendo el arroyo. No le pregunté qué pensaba hacer él, porque no estaba lista para escuchar la respuesta. El silencio se rompió de repente con el sonido de una rama quebrándose muy cerca. Ambos nos pusimos de pie al mismo tiempo,
buscando con la mirada entre los árboles. No vimos nada, pero el aire se volvió más frío y la sensación de peligro creció. Él me hizo una señal para que guardara todo y me preparara para movernos. Rápido, apenas dimos unos pasos, una sombra se deslizó entre los árboles frente a nosotros. No era Valeria, pero su postura y movimientos eran igual de calculados. La figura se detuvo y nos observó sin acercarse, como si esperara que nosotros fuéramos hacia ella. No es un aliado, murmuró él, y me empujó suavemente hacia atrás. La figura dio un paso más hacia adelante, y la luz de la luna reveló un rostro parcialmente cubierto por una capucha. No podía distinguir sus facciones, pero sí la intensidad de su mirada, fija en mí y no en él. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y entendí que, de alguna forma, yo era el centro de todo, y que mi decisión de confiar en él solo había sido el primer paso de un camino mucho más oscuro. La figura permanecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de nosotros. El único sonido era el suave murmullo del agua detrás. Él dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre la sombra y yo, pero la mirada de esa persona seguía fija en mí. Podía sentirla atravesándome, como si buscara algo más profundo que mi rostro. Un silencio denso nos envolvía, y yo no sabía si debía huir o quedarme quieta. Finalmente, la figura habló. Su voz era grave, pausada, y pronunciaba cada palabra con una calma inquietante en: no eres la que crees ser, y ellos lo saben. El eco de esa frase me golpeó como un latigazo. No entendía a quiénes se refería con ellos, ni qué significaba que yo no era quien creía. Miré a mi compañero buscando respuestas, pero su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y enojo contenida. Él dio un paso más hacia la figura, exigiendo que se identificara. La persona no respondió, simplemente levantó una mano y dejó caer un sobre pequeño al suelo, justo entre los dos. Después, retrocedió lentamente, sin dejar de mirarme, y se perdió en la oscuridad del bosque como si nunca hubiera estado allí. Ni una rama se quebró bajo sus pies, ni un suspiro del viento lo delató. Me agaché para recoger el sobre, pero él me detuvo. «Es una trampa», advirtió. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Le pedí que lo abriéramos, allí mismo. Finalmente, con un suspiro resignado, lo tomó y lo rompió con cuidado. Dentro, había una sola hoja doblada en 4 partes. Cuando la desplegó, vi que contenía una fotografía de mi madre. La imagen no era reciente. Ella aparecía más joven, de pie frente a un edificio que no reconocía. En el reverso, había una fecha escrita a mano, mucho antes de que yo naciera. «¿Qué significa esto?», pregunté, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. Él me miró, pero no respondió de inmediato. Su silencio era más aterrador que cualquier palabra. Finalmente, dijo: «Ese edificio es uno de los lugares donde empezó todo, y si ella estaba allí, significa que tu familia está más involucrada de lo que creías». Sentí un nudo en la garganta. No podía entender cómo mi madre podía estar relacionada con una red tan oscura. El sobresellado que aún guardábamos parecía pesar el doble en mis manos. Nos apartamos del claro y comenzamos a caminar rápido. Él insistía en que no podíamos quedarnos allí ni un minuto más. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, y cada sombra se convertía en una posible amenaza. A cada paso, la fotografía quemaba contra mi piel, como si guardara un secreto que yo aún no estaba lista para escuchar. Mientras avanzábamos, me contó que ese lugar de la foto era una de las sedes ocultas donde Valeria y su grupo operaban. Hace años, según él, era posible que mi madre hubiera trabajado allí, aunque no sabía en qué capacidad. Quizá ella fue una víctima, o quizá no, dijo, y sus palabras me helaron. No quería creerlo, pero las dudas comenzaban a filtrarse en mi mente. La lluvia empezó a caer de repente, fina pero constante, obligándonos a proteger los documentos y fotografías. El sonido de las gotas sobre las hojas creaba una cortina que dificultaba escuchar cualquier otro ruido. Aún así, él no dejaba de mirar hacia atrás,
como si temiera que el misterioso mensajero volviera con algo más que palabras. Llegamos a un sendero empinado que descendía hacia un valle cubierto de niebla. Allí, nos detuvimos para recuperar el aliento. Él me miró con seriedad y dijo: debemos decidir si vamos a ese edificio para encontrar respuestas, o si destruimos todo y desaparecemos. Yo sabía que elegir una de esas opciones significaba cambiar el curso de mi vida para siempre. Me quedé mirando la fotografía, las marcas del tiempo sobre el papel y el rostro de mi madre congelado en un pasado que yo desconocía. En mi interior, algo me decía que la verdad estaba demasiado cerca como para dar media vuelta, pero también presentía que, si seguía adelante, no habría forma de salir ilesa, y mientras él esperaba mi respuesta, la lluvia seguía cayendo como un reloj invisible, marcando el tiempo que nos quedaba. El valle estaba cubierto por una neblina espesa que parecía tragarse cualquier sonido. Él me observaba en silencio, esperando mi decisión, pero sabía que no tenía mucho tiempo para pensar. Apreté la fotografía en mi mano, sintiendo cómo la humedad comenzaba a deformar sus bordes. Vamos al edificio, dije finalmente, con una voz más firme de lo que esperaba. Su mirada se endureció, pero asintió sin discutir. Emprendimos el camino hacia el lugar, guiándonos por coordenadas que él recordaba de memoria. Cada paso nos alejaba más de cualquier zona segura, y cada minuto aumentaba la sensación de que estábamos caminando hacia una trampa. Sin embargo, algo dentro de mí ardía por saber qué papel había jugado mi madre en toda esta red de secretos. No podía seguir viviendo con dudas. El viaje duró horas. Atravesamos caminos abandonados, puentes de madera carcomidos por el tiempo, y senderos que apenas se distinguían entre la maleza. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Nadie hablaba, solo el crujir de nuestras botas y el susurro del viento acompañaba nuestro avance. Finalmente, lo vi a lo lejos. Un edificio de piedra gris, alto y silencioso, se alzaba en medio del bosque como un guardián olvidado. Las ventanas estaban rotas, y la entrada principal cubierta de hierba crecida, pero aún se mantenía en pie con una solidez inquietante. Sentí un escalofrío al pensar que mi madre había estado allí, quizá más de una vez. Nos acercamos con cautela. Él revisó el perímetro antes de hacerme una señal para entrar. La puerta principal cedió con un chirrido que resonó en el interior vacío. El olor a humedad y polvo nos envolvió de inmediato, y el eco de nuestros pasos se perdió en pasillos interminables. La luz entraba a través de las ventanas rotas, dibujando figuras irregulares en el suelo. Caminamos por un corredor hasta llegar a una sala amplia. Había archivos apilados en estantes, cajas cerradas y una mesa central cubierta de papeles amarillentos. Comenzamos a revisarlos en silencio. Entre informes y documentos ilegibles por el desgaste, encontré una carpeta con mi apellido escrito a mano en la portada. Sentí que el corazón me latía en los oídos mientras la abría. Dentro había fotografías de mí desde que era niña, incluso de momentos familiares que creía privados. Pero lo más perturbador era que, entre esas imágenes, había también fotos de mi madre junto a personas desconocidas, algunas marcadas con la misma décima roja que había visto antes. En una de ellas, reconocí a Valeria, más joven, sonriendo como si todo fuera normal. Él se acercó, y su rostro palideció al ver las imágenes. Esto significa que Valeria conoció a tu madre mucho antes de que tú nacieras, dijo en voz baja. La revelación me golpeó con fuerza. Si eso era cierto, entonces toda mi vida había estado entrelazada con esta red mucho antes de que yo tuviera control sobre ella. De pronto, un ruido metálico resonó desde algún lugar del edificio. No era el crujir normal de una estructura vieja, era un paso firme, calculado, que se acercaba lentamente. Él apagó la linterna y me indicó que guardara todo lo que pudiera en la mochila. La oscuridad nos envolvió, y el sonido de esos pasos se volvió más claro y más cercano. Nos escondimos detrás de un archivador alto, conteniendo la respiración. Desde allí, pude ver una sombra cruzar el umbral de la sala. No era Valeria,
pero su silueta me resultaba inquietantemente familiar. Se movía con la seguridad de alguien que conocía el lugar y que sabía exactamente dónde buscar. Mis manos se cerraron en puños, intentando no temblar. La figura se detuvo frente a la mesa central, revisó algunos papeles y luego se quedó quieta, como si escuchara algo. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temía que pudiera oírlo. Entonces, giró lentamente la cabeza en nuestra dirección. Su mirada, aunque oculta en la penumbra, me atravesó, y en ese instante, supe que nos había encontrado. La figura avanzó lentamente hacia nosotros, sus pasos resonando en la sala como tambores de guerra. Él se interpuso de inmediato, colocándose entre la sombra y yo. «No des un paso más», advirtió con una voz grave que no había escuchado antes. La silueta se detuvo, y el silencio que siguió fue más inquietante que cualquier amenaza. Podía sentir cómo el aire se volvía denso, cargado de algo inevitable. Finalmente, la figura habló. Su voz era femenina, pero no era Valeria, era más suave, más profunda y estremecedoramente familiar. «Pensé que tardarías más en llegar», dijo, y en ese instante, la luz que entraba por la ventana iluminó su rostro. Mis rodillas casi cedieron. Era mi madre, no como la recordaba, sino más dura, más envejecida, con una mirada que mezclaba culpa y desafío. No pude articular palabra. Quería correr hacia ella, abrazarla, preguntarle por qué había desaparecido de mi vida tantos años antes, pero al mismo tiempo, algo en su expresión me mantenía a distancia. Él me miró con los ojos muy abiertos, claramente sorprendido, aunque no del todo. «Así que es verdad», murmuró, como si confirmara una sospecha que había guardado. En silencio, ella caminó hasta la mesa y dejó caer una carpeta sobre los papeles. «Todo lo que crees saber es una mentira a medias», dijo, mirando directamente hacia mí. Explicó que había trabajado en la misma organización que Valeria, pero que sus intenciones eran diferentes. Yo intenté detenerla, pero para hacerlo, tuve que alejarme de ti y asegurarme de que crecieras sin saber quién eras realmente. Mis manos temblaban. «¿Quién soy entonces?», pregunté, con un hilo de voz. Ella bajó la mirada por un segundo antes de responder. «Eres la llave para cerrar todo esto, o para que continúe para siempre». Esa frase me heló. No entendía cómo podía tener tal importancia en una red que llevaba décadas operando, y en sus ojos vi algo más, miedo, como si incluso ella no pudiera controlar lo que estaba por venir. Él intervino, exigiendo que nos dijera qué papel jugaba Valeria en todo esto. Mi madre lo miró con frialdad. «Valeria no es el problema, ella es solo el rostro visible. Hay alguien más, y lleva mucho tiempo vigilando cada movimiento». Esa revelación hizo que la sala pareciera encogerse. Si Valeria no era el verdadero enemigo, entonces todo lo que habíamos hecho hasta ahora podía haber sido manipulado por alguien más. El sonido de pasos volvió a escucharse, esta vez múltiples, acercándose rápidamente por el pasillo. Mi madre nos miró con urgencia. «Nona, hay tiempo. Si quieren salir vivos, deben hacer exactamente lo que digo». Se acercó y me entregó un pequeño dispositivo metálico, idéntico al que él me había mostrado antes. «Esto contiene todo. Si lo destruyen, terminará. Si lo entregan, todo seguirá, y ustedes no tendrán escapatoria». El ruido se intensificaba. Él me tomó de la mano, apretando con fuerza. «Decide ahora», dijo. Mi madre me miraba con los ojos llenos de una mezcla de súplica y determinación. Sentía que ambos esperaban que yo eligiera el destino de todos, pero no tenía claro en quién confiar. La adrenalina corría por mis venas, empujándome hacia una decisión que cambiaría todo. Apreté el dispositivo en mi puño. Por un instante, pensé en destruirlo, acabar con toda esa red y desaparecer. Pero algo en mi interior, una voz que no reconocía, me decía que esa no era la respuesta, que había más que debía entender antes de actuar. Los pasos ya estaban a unos metros. Tenía segundos para decidir. Tomé aire y guardé el dispositivo en mi chaqueta. «No lo destruiré, todavía», dije. Ambos me miraron con expresiones opuestas, alivio en mi madre, preocupación en él.
Pero no había tiempo para más palabras. La puerta se abrió de golpe, y figuras desconocidas irrumpieron en la sala. Todo se convirtió en un caos de gritos, movimiento y sombras. Él me sujetó con fuerza y me arrastró hacia una salida lateral que mi madre señaló. Corrimos por pasillos oscuros, esquivando manos que intentaban detenernos. Mi corazón latía, tan rápido que parecía explotar. Afuera, la noche nos recibió con un frío cortante, pero seguíamos corriendo, sin mirar atrás. Cuando por fin nos detuvimos, a kilómetros del edificio, respiré hondo y sentí el peso del dispositivo contra mi pecho. No sabíamos quién había ganado esa noche, ni si mi madre había sobrevivido. Lo único seguro era que ahora yo tenía algo que todos querían, y que mi vida nunca volvería a ser la misma.